Hermanos, entonces vamos a ver ahora cómo la, la otra etapa de la que nos habla Hebreos, vimos en la clase anterior que Hebreos desarrolla toda una teología de la historia y una teología de la palabra. En cuanto a la teología de la historia, el capítulo 11 recorre todas las etapas significativas del pueblo de Israel y recorre también el tema nos da una visualización del progreso de los pactos, ¿cierto? Desde el pacto de Noé, Moisés, toda esta parte, hasta que llega ahora la segunda etapa. Esta segunda etapa sería el pacto o el nuevo pacto, un segundo busco lápiz, el nuevo pacto que se inaugura en Cristo. Ahora, esta es una etapa que sigue la misma estructura de promesa, cumplimiento. En la teología de Hebreos, haciendo continuidad con el tema de una teología de la historia, está también una lectura teológica de la vida de Jesús, es decir, una lectura eh, en clave teológica de todos los eventos significativos, de, comenzando desde la preexistencia hasta la resurrección. Ya vimos en la primera parte que hay una teología de la historia en todos los eventos significativos del Antiguo Testamento, leyéndolos en la clave de la fe, leyéndolos en la clave de la esperanza, leyéndolos en la clave de la promesa. Ahora lo vamos a ver en el tema del cumplimiento en Cristo de todas las figuras del Antiguo Testamento, pero además de eso vamos a ver representados todos estos eventos de la vida de Cristo en un orden teológico muy interesante. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que resaltar? En la estructura del prólogo de Hebreos estamos en los últimos días. No significa, digamos, que ya se va a dar la consumación de toda la historia, sino que es la escatología inaugurada en el sentido de que el reino de los cielos se ha acercado a la persona de Cristo y según nos lo viene desarrollando la epístola a los hebreos, eso implica la derogación de, de las principales instituciones que dieron forma a la vida del pueblo de Israel, el templo, el sacerdocio, los sacrificios. Pero el texto nos ha dicho que Jesús no es un profeta más, ni tampoco que Jesús es un eslabón más en la cadena de la historia, sino que nos dice, nos insiste en la superioridad. Eso es el clímax, el cumplimiento de esto. Luego comienza entonces desde este prólogo a darnos una teología de esa historia. El primer aspecto que nos muestra es la preexistencia del Hijo de Dios. Quiero que leamos Hebreos 1:2 y el versículo 3. ¿Quién lo puede leer? Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien se sujeta o quien sustenta, perdón, todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vale. Con relación a la preexistencia que notamos que afirma el texto. La creación. Él Ah, es el Jesús creador. es el creador. Por lo tanto, preexiste a la creación, preexiste a todo lo que nos relató Génesis y es ahora.
no solamente estamos hablando aquí de una dimensión temporal. Pastor, perdón que te interrumpa. Allá, Ajá, tenemos como problemas para escucharte bien. Se entrecorta. Pensé que era yo, mi internet, pero hay otro hermano que está diciendo también lo mismo. que será déjame acomodar acá. Ahora, Puede ser que mejore. Hay que seguir Me escuchando. avisan si no cambiamos, cambiamos los audífonos. Se escucha ahora se escucha Bueno, como decíamos, cajonado. Te escuchaba mejor con los otros audífonos. Ajá. ahora, Tiene que hablar para escuchar. bueno, denme un segundito y Ok. cambio los audífonos. Un poco aquí cerca. A veces cuando se les está acabando la batería, molesta. Denme un segundito y busco los otros audios. ¿Se oye mejor ahora? Sí, se oye mejor. Ah, ok. Sí, por otra vez, a los audífonos no se les están acabando la batería, se oye intermitente. Entonces, examinábamos Hebreos. Hebreos 1:2. ¿Qué nos dice sobre la existencia de Cristo? Primero nos da un dato temporal, ¿cierto? Que existe antes de, todavía se oye intermitente. Eso quiero preguntarle a los hermanos. Si hay alguien que está escribiendo, pero ya ahí sí Todavía. no sé qué será. Todavía, sí. Será el internet. Sí, yo creo que más que los audífonos es el internet. ¿Está conectado con sus datos o con la fibra óptica del Wi-Fi? Déjame verificar eso. Normalmente con el Wi-Fi, déjame, no está conectado está conectado con el Wi-Fi. Está conectado con el Wi-Fi y los datos. ¿Se sigue escuchando intermitente o? Sí. Miércoles, ¿qué intentamos? Ahí tampoco. Sí, lo que pasa es que no siempre se escucha intermitente, pero a veces algunas palabras no se escuchan bien. Continúe y si definitivamente no escuchamos, le volvemos a avisar. Ok. Apagando y prendiendo, que si lo apago me tengo que salir de la reunión. Pero ahorita sí se escucha bien. Ahorita que está hablando, Sí, ahora sí se escucha bien. sí, ahorita sí se le entiende. O sea, ya no tiene tanta intermitencia. Es cuestión de... Bueno, vamos a retomar entonces. Me van avisando ahí cualquier cosa. Entonces dice el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Entonces, hizo el universo nos refiere a la creación, y ese es un punto importante, pero aquí la creación, el tema de la preexistencia
no es solo un dato temporal, sino que Hebreos nos aclara que es un dato ontológico. Ontológico en el sentido de que la naturaleza del Hijo es de la misma naturaleza del Padre, porque él dice, y la expresión exacta de su naturaleza. ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, esto evita también el tema del arrianismo, que no es solamente una preexistencia temporal, sino que tiene una naturaleza igual a la del Padre, de la misma naturaleza del Padre. Es lo que los concilios y los credos van a decir después, consubstancialidad con el Padre. Y por último nos habla de la doctrina de la, basado en la creación, la doctrina de la providencia. Sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Entonces, tiempo, ontología, providencia. ¿Vale? Eso lo leemos en este primer encabezado sobre la preexistencia de Cristo. Hebreos 1, versículo 8, ¿quién no quiere leer? Mas al Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Un trono eterno. Eso es una cita de, ¿dónde está esa cita? ¿Qué está citando el autor de Hebreos ahí? Abajo en la Biblia dice, la cita es una referencia a qué. Salmo 104:4. Ok, exactamente. Salmo 104:4. Entonces aquí nos da ahora el tema de un trono eterno y un trono que permanecerá eternamente. Vemos también la persistencia, la eternidad del Hijo de Dios. Aquí, Hebreos, en el también el versículo 10 y 12, ¿quién no puede leer? Versículo 10 y 12 del mismo capítulo 1. También tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Y como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Okay. ¿Qué observamos ahí? ¿Cuáles son los puntos que observamos con relación a este tema de la preexistencia? La eternidad de Cristo. Bueno, antes de la eternidad. Está por encima del Pero tiempo. pero exacto, sí, eso es importante. ¿Y la está relacionando en qué tema? ¿Con cuáles temas los está relacionando? El Tema principio y el principal fin. Su autoridad. Creación, ¿cierto? En el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obra de tus manos. Eso es creación. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Aquí hay una referencia a qué? A la Escatología. eternidad de Cristo, a la eternidad de Cristo, en contraste con la temporalidad de la creación, de la primera creación. Y sí, ya hay un anticipo de la escatología en el sentido de que esta primera tierra pasará. ¿Quién fue el hermano que comentó sobre la escatología? José. Ah, José, ¿por qué? ¿Cómo lo relacionas Bueno, con la porque escatología? eh,
porque tiene referencia con Apocalipsis, que dice que como un manto se enrollará, como una vestidura serán mudados, eh, pero el Señor no tendrá fin. Entonces es como un paralelo con lo que Apocalipsis nos dice, que el cielo se enrollará como un pergamino y todo este tema. Exactamente, será mudado, ¿cierto? Hay un pasillo también, o sea, ¿quién lo hará? ¿Quién mudará eso? Los cielos nuevos y la tierra nueva, y eso enseguida nos lleva a Apocalipsis y nos lleva a los otros elementos de la escatología sobre la restauración de todas las cosas. Y hay un tema que también viene con el tema de la teología del tiempo, y es la otra expresión de pero tú eres el mismo. ¿Dónde se desarrolla esa idea de tú eres el mismo? ¿Le suena eso? ¿Le suena? Tú eres el mismo, Juan ayer, 1, hoy y por los siglos. Juan 1. Bueno, a Juan también, pero dentro del mismo texto, después va a aparecer la expresión de que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Recuerdan esa? Entonces ahí ya nos va adelantando esa parte del tiempo. Tú eres el mismo. Evidentemente ya hay atributos como la inmutabilidad. Ya hemos visto aquí atributos de la inmutabilidad, el atributo bueno, el tema de la preexistencia, y vemos el poder de Cristo en cuanto gobernador, sustentador de la creación, ejerciendo la providencia. Eterno, inmutable, varios atributos divinos. Eso lo podríamos seguir desarrollando. Luego, entonces, todo eso es para compararlo al primer, a la creación, comenzando incluso con la creación angelical. Dice, pero ¿a cuál de los ángeles jamás ha dicho? Siéntate a mi diestra, y comienza toda esa parte. También vemos el desarrollo de esta doctrina de la preexistencia en el capítulo 2, versículo 10. ¿Quién lo puede leer? Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Siempre es algo interesante que la relación con la creación está en los términos de la redención. Se han venido notando eso. O sea, en el prólogo habla de la creación y luego pasa a, después de llevar a cabo la purificación. O sea, relaciona creación, redención. Ahora en el capítulo 2 vuelve ahí mismo a decir que Jesús es creador. Él viene y desarrolla la parte de, si ves desde el versículo 9, dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús coronado de gloria y honor, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos, porque convenía a que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, ven la relación entre creación y redención, está llevando a muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. O sea, ahí vemos una teología digamos, una teología de la nueva creación, una teología de la creación unida a la teología de la redención. Este punto valdría para hacer esa investigación. Incluso vemos que en algunas partes de los profetas también hacen esa vinculación de Dios es el creador, Dios es el redentor.
Hebreos 7:3. Hebreos 7:3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ya ese es el tema de Melquisedec, ¿verdad? Pero entonces Jesús como sacerdote para siempre, y hace una interpretación ahí del tema de la temporalidad que ya hemos visto. Entonces, el primer punto que nosotros vemos de la, digamos, no vida, ya aquí no es vida terrena, sino de la existencia o preexistencia de Cristo. Vale, luego Hebreos va a venir a desarrollar el sentido de la encarnación. Y quiero que alguien me ayude a leer Hebreos capítulo 10, versículos del 5 al 10. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quise, más me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Diciendo arriba, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo, por cuya voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. ¿Cuál es la relación aquí? La relación es encarnación del Hijo, sufrimiento. De paso, ya notan que en este texto está presuponiendo la preexistencia. Cuando él dice, al entrar Cristo en el mundo, dice, en versículo 5, me has preparado cuerpo. Hay una referencia a la encarnación. Pero luego va a hablar de la encarnación en la categoría de los sacrificios. Ese cuerpo fue preparado ¿para qué? Para el sacrificio, o sea, para la entrega, el tema del sufrimiento del Hijo como un sufrimiento redentor. Y a partir de ahí, quiero que lean el versículo 9 en la parte final, cómo se conecta la etapa del nuevo pacto con este sacrificio redentor. Quiero que lo analicemos y hagamos las relaciones con el tema del pacto. 10:9, ¿quién lo puede leer? Entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Él quita lo primero para establecer lo segundo. ¿Qué es lo primero y qué es lo segundo? El antiguo pacto y lo segundo es el nuevo pacto en su sangre. Y ahí mismo nos dice que en la sangre está el tema de la corporalidad. Versículo 10, la segunda parte. Si la notan, el cuerpo de Cristo, bueno, por esa voluntad hemos sido santificados mediante que la ofrenda del cuerpo de Cristo ofrecida una vez y para siempre. El cuerpo al que se refirió el versículo 5
el cuerpo queda preparado para mí. Entonces, desde la encarnación hay una obra redentora de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y por supuesto Dios Espíritu Santo, porque recuerde que las obras de la Trinidad son indivisibles. Hay una obra redentora de parte de Dios en donde está la misión del Hijo, la misión del Espíritu y el Padre que envía a esa misión, ¿cierto? Entonces vemos que la misión del Hijo es descrita aquí como la muerte, pero esa muerte hace la diferencia, es digamos, el punto focal de la distinción entre el primer pacto y el nuevo pacto, la sangre de la cruz. Ahora viene y nos va a hablar Hebreos de la condición humana y temporal de Cristo. Quiero que volvamos a Hebreos capítulo 2, versículos del 9 al 18. Del 9 al 18. Sí, Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque él, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir así a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿cuáles son las etapas o los eventos de la vida terrena a los que se está haciendo referencia en este texto? Los que pueden notar. Primero la encarnación. Exacto, encarnación. ¿Cuál otro? En el 9, ¿verdad? Correcto. Ajá. ¿Cuál otro? El padecimiento de muerte. El padecimiento de muerte, pero antes habló de algo, coronado de Hecho gloria. menor un poco que los ángeles. Sí, ese es encarnación. Digamos, el hecho, el hecho, lo que quiero que comencemos a analizar es lo siguiente. Hebreos no solo nos relata los hechos de la vida de Jesús, sino que además nos está dando una interpretación teológica inspirada de esos hechos. Él no solamente dice Jesús murió,
sino que él dice Jesús murió para tal cosa. Al hecho ya se le da una clarificación sobre el sentido del hecho. Entonces, lo que hay que tratar de hacer con Hebreos es ver a qué hecho se refiere y cómo los interpreta. Ya, esa es como la idea. Por eso vamos a trabajar sobre la idea de que Hebreos está haciendo una interpretación teológica de la historia. Ya hizo una interpretación teológica de la historia del pueblo de Israel. Ahora está haciendo una interpretación teológica de la vida terrena del Señor, que sería una interpretación que da el fundamento al nuevo pacto. O sea, estos son los relatos, no es una narrativa como la de los evangelios, sino que él va tomando o presuponiendo que su público ya conoce los relatos, pero ahora le está dando una interpretación de corte teológico, es decir, qué significó la encarnación, qué significó la muerte, qué significó el padecimiento. Ya vemos. Entonces, ¿cuáles serían los hechos y cuáles serían las interpretaciones de los eventos? ¿Cuál sería el evento y el texto cómo interpreta el evento? Ese es el ejercicio que quiero que hagamos acá. Bueno, pastor, ahí Sí, como usted hermano. decía, en coronado de gloria y de honra, vemos la exaltación, la ascensión de Jesús. Eso se entiende que es posterior a la encarnación. Sería como cuando Isaías 53 dice que verá linaje, vivirá por largos días, cuando vea prosperada el fruto de su alma, o el fruto de la aflicción, creo que dice Isaías 53. Entonces aquí vemos esa etapa de exaltación que también cuadra con lo que dice Filipenses capítulo, no, capítulo 2. Luego de haber sufrido, pues ahora va a ser exaltado. Y claro, da la Es, razón. es, Es coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. O sea que porque él padeció la muerte, entonces por eso es coronado de gloria y de honra. ok. ¿Cuál otro evento vemos y qué interpretación tiene? ¿El padecimiento es para qué? Describe el padecimiento que ya sabemos que es la muerte y los hechos de la cruz. Él dice, llevando muchos hijos a la gloria, Ujú. haciendo perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos, porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre por el cual él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Que viene la doctrina de la filiación. La encarnación, el sacrificio, permite que el creyente sea incluido en donde, en la familia de Dios y que seamos hermanos del Señor. Hay un tema de la filiación divina ahí. ¿Qué otra doctrina, qué, otra, qué otro hecho se interpreta a nivel teológico? Pastor, podemos hablar allí de adopción. Sí, también implica con el tema de la filiación, miembros de la familia. Ahí viene el tema de la naturaleza asumida de Cristo en la encarnación, la plena humanidad. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo. Y quiero que noten aquí el para, el versículo 14. Perdón, léanlo por favor alguien en Reina Valera. El Así 14. que, Sí. adelante, hermano. Vale, hermano, vale. Toca. Voy. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo.
Y había otro para del versículo 15 que está con el conector de y para librar. ¿Sí ven? Ahora, ¿qué evento es al que se refiere? O sea, el evento que está de su trato y cuál es la interpretación. O sea, aparece la encarnación, ¿no? Porque ahí se participó de carne y sangre. Esa, la encarnación, pero también aparece la muerte, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte. Esto es al diablo. Entonces, aquí vemos cómo hay una liberación, el acto alrededor de una liberación. Miren cómo se interpreta el evento de la cruz con una connotación cósmica. O sea, de la libertad de la esclavitud del pecado, de la libertad de la esclavitud de Satanás. Todo eso es la forma como se está interpretando el evento de la cruz. O sea, el hecho que tenemos de fondo aquí es la encarnación y la cruz. Pero Hebreos está tomando esos dos eventos y miden toda la interpretación teológica que les está dando. Eso es lo que quiero como que vayamos distinguiendo. ¿Cuál fue el sentido? Es como lo que hizo con Caín y Abel, ¿cierto? Tomó el relato de Caín y Abel y lo interpretó. Él dice, ¿y esto sucedió por qué? Porque el uno era el maligno. Esto sucedió porque la envidia del uno, o sea, nos está dando una interpretación de los eventos. Esa interpretación de los eventos él la está dando dentro de su teología de que Jesús es superior. La obra de Cristo es superior a todos estos eventos, a toda esta situación. Entonces él dice, tenía ese hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que ese semejante al para, ¿cierto? Versículo 17. ¿Cómo está interpretando la muerte? Veámoslo. Por Se lo nota cual que el debía ser versículo en todo 17 también semejante a dice sus para. hermanos, para venir Ajá. a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Lo ve como un Ajá. acto de Para expiación. la creación. Para ser sumo sacerdote y para qué. ¿Cuáles son los objetivos ahí? Para expiar los pecados del pueblo. Ajá. Y Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. no dice sacerdote, no. Dice sumo sacerdote. Por eso, para venir a ser sumo sacerdote y para hacer la expiación. Si ven entonces cómo se está dando ya una interpretación teológica de la vida y de la cruz. Esa es la interpretación teológica de la cruz ahí. ¿Vale? Entonces notemos que ya esto es teología. O sea, ¿por qué? Porque recuerden que los eventos de la cruz pueden ser interpretados de una manera diferente. ¿Cómo lo interpretaron los fariseos? ¿Cómo interpretaron los fariseos la cruz? Este hombre es un maldito por Dios, porque miren cómo murió. Murió como un maldito, porque maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Es el mismo evento, pero entonces miren cómo aquí Hebreos está interpretando la cruz en esta clave, pero también ahí nos muestra el Nuevo Testamento que hay posibles, hay otras interpretaciones desde la incredulidad del mismo hecho de la cruz. Igual que hoy hay muchas posibles interpretaciones sobre el hecho de la cruz. Alguien podría decir, Jesús murió porque era un revolucionario, murió porque era un idealista, murió porque
era el mejor hombre del mundo, y etcétera, etcétera. Pero aquí nos está diciendo murió porque no era nuestra propiciación. Entonces, eso une el hecho a la teología de Levítico. O sea, ya le está haciendo una interpretación de Levítico, de los hechos, de los eventos narrados de la vida de Jesús en una clave sacrificial y en una clave sacerdotal, en una clave levítica. Ese es el punto que quiero que veamos aquí. ¿Cómo se hace una interpretación teológica de los hechos de la vida de Cristo? Sí, sí, podemos ir notando cómo se viene haciendo eso. Profesor, buenas noches. Una pregunta. Esa base que nos dice ahí, fiel, dice misericordioso y fiel. Esa fidelidad viene de que estos sacerdotes anteriores, una vez al año, y evidentemente cumplían su propósito, y cuando se refiere y fiel es porque es una buena vez y para siempre. Esa es la parte teológica. No, la fidelidad. No, los eventos a los que él se está refiriendo son los de la muerte de Cristo, o sea, son los del sacrificio. Si notamos que él viene haciendo referencia al sufrimiento. Él dice también Jesús participó de lo mismo, participó de carne y sangre. Entonces, el evento es la encarnación. Para anular por medio de la muerte. Hablando de la muerte de quién? La muerte de Cristo. Para anular por medio de la muerte de Cristo. Y después nos dice que la muerte de Cristo libra del temor al pecado, a los que estaban sujetos al miedo a la muerte. Y luego nos dice, miren esto cómo está en clave de redención. Porque ciertamente el versículo 16, vamos a leer el 16, en esta versión dice, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Como dice Reina Valera, no socorrió, ¿cierto? Porque dice, no socorrió a la descendencia de Abraham, no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Versículo 16. Y esta versión dice, no vienen auxilio. No viene en auxilio, rescate. Entonces, la encarnación y la cruz es qué cosa? Es auxilio, es rescate, es que Un acto de misericordia. Salvación. salvación, no ayuda, no rescata, ¿cierto? No rescata a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Es decir, los ángeles no tienen acceso al perdón, porque por ellos no fue derramada la sangre, por ellos no fue que murió. Ya vemos esa parte ahí. Bueno, profesor, también podría decirse entonces que es salvación y juicio. Sí, la obra de Cristo entonces representa la salvación y hay una exclusión. ¿A quién se aplica esa sangre? A la descendencia de Abraham únicamente. Ya los ángeles no tienen esta oportunidad, este don de la salvación. Luego viene, hay otro evento que interpreta. ¿Cuál es el otro evento que interpreta? El de la tentación. Los versículos finales. Ahora viene, la sangre sigue siendo sumo sacerdote y para hacer propiciación por los pecados del pueblo. O sea que la obra de la cruz es que un ejercicio del sacerdocio y de la propiciación. Todos en esos eventos, Jesús, en todos los eventos de los evangelios, donde Jesús intercede, Jesús ora, todo eso
se leen en la clave de está ejerciendo funciones sacerdotales y además está, y ahora viene el hecho, la tentación. Versículo 18, ¿de qué se acuerdan? Todos los eventos de la tentación, los relatos de la tentación, que ahora viene y hace una interpretación teológica de esos eventos de los evangelios de la tentación. Entonces, miren que hace varias interpretaciones teológicas ahí. Ya vamos, digamos, precisando esa parte de cómo él presupone que la persona sabe eventos y ahora los está interpretando. ¿Está claro esa parte ahí? Sí, profe, sí. Comprensible. Sí, pastor. ¿Dudas, comentarios? Profe, también eso explica eh, el propósito por el cual Cristo sufrió, se encarnó, porque obviamente no hay una similitud entre el humano y el ángel. Entonces, por eso Él se hizo humano, Él se encarnó para padecer y poder redimirnos, poder con su sangre pagar el precio de nuestro rescate y no el de ángeles, porque no se hizo como ángeles, sino poco menor que los ángeles, o sea, como nosotros humanos. Ajá, la encarnación. Los padres de la iglesia van a decir lo que no es asumido no puede ser redimido. Como él al asumir la plena humanidad, de esa manera nos redime. Entonces lo que está diciendo aquí es como él no asumió un rol angelical y esto, no hay, o sea, para los ángeles caídos ya está determinado digamos, por algo que no sabemos de manera clara, por qué a los ángeles que no guardaron su dignidad, como dice Judas, no se les dio redención, sino que la encarnación, la redención, el misterio del perdón y de la gracia fue solamente para los hombres. Habían hecho, digamos, notado esa parte ahí. Este es quizá uno de los versículos de los pocos que habla de este tema en clave de redención y dice, no se encarnó solo para los hombres, es decir, para los de la descendencia de Abraham y no para los ángeles. Hasta ahí me siguen. Bueno, profe, se entiende un poco cuando en el Evangelio se narra cuando los demonios le dicen a Jesús si ha venido antes de tiempo para atormentarlos. Para destruirlo, ¿cierto? También dice, has venido para destruirnos, has venido, ¿a eso te refieres o a otro? Sí, a eso me refiero específicamente. Entonces miren que ahí vamos asociando y esa es la idea, vamos asociando con los hechos del Evangelio la interpretación teológica que el Evangelio está haciendo. ¿Alguna duda, pregunta? Hebreos 5 del 7 al 10. Dice Hebreos 5 del 7 al 10. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por Hasta lo ahí, que... vamos a analizar ese evento. Ahí, hermano, espérate un segundito. Okay. Versículo 7, ¿a qué evento de los evangelios asocia? Hexemaní. Hexemaní, correcto. Hexemaní. ¿Y cómo está interpretando Hexemaní? A ver.
En la En un oración que acto hizo Jesús, de ruego hacia Dios, de Cristo hacia el Padre. Ok. Al que lo podía librar de la muerte. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, ¿cierto? Enseguida uno asocia el Semaní en toda esa parte. Ahora, ¿a qué se está refiriendo ahí? Al tema de la verdadera humanidad, ¿cierto? Al tema de la verdadera, el Señor Jesús en su humanidad, ¿cierto? Tiene todos los rasgos de esa fragilidad, todo eso, y el Padre le sostiene, en esa época el Padre le sostiene, se pone en Getsemaní, con ángeles, toda esa parte. Entonces, listo. Versículo 8, ¿qué evento y qué interpretación teológica? Aunque era, Y aunque era hijo, por... Ah, sí, ok, ajá. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Bueno, ahí hay ¿quién como dos ahora partes, ¿no? interpreta el evento? ¿Cuál es? La muerte y resurrección. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Siendo constituido, si ven ahora, este es el tema. O sea, ¿cómo asocia esos eventos con la constitución de sumo sacerdote? Y tiene sentido porque él dice, Jesús padeció en Getsemaní, vimos angustiada está mi alma hasta la muerte. Luego, la experiencia de ese sufrimiento y le hace ser el sumo sacerdote que se compadece de sus hermanos porque en todo padeció, siendo en todo semejante a qué? A nosotros, pero sin pecado. Entonces ahí vemos la asociación de Getsemaní, vemos la asociación del dolor, del sufrimiento, de todo lo que implicó la humanidad de Cristo y cómo él entiende todo padecimiento, todo dolor humano. Y se convierte en un sumo sacerdote que entiende la fragilidad del corazón del hombre. Entonces miren cómo hay una interpretación teológica muy bonita detrás de todo esto. Pastor, un O perfecto sea, intercesor por nosotros, se podría decir. y lo ha dicho ya varias, sí, exacto, y lo ha dicho varias veces, ¿verdad? Ya ha dicho varias veces en todo semejante, padeció junto a nosotros, hermano nuestro, lo va a decir de muchas maneras. En la encarnación, entonces lo que vemos, lo que hay que ir rastreando es la interpretación que él viene haciendo de la doctrina de la encarnación y cómo viene asociando la doctrina de la encarnación la doctrina de la obediencia, la doctrina de sufrimiento con el sacerdocio. Es el sufrimiento terreno, fundamento de el sacerdocio según el orden de Melquisedec, Es lo que fuente de hablamos, eterna salvación. profe, ¿Cómo? disculpe, es lo que hablamos de la obediencia pasiva. Sí, exacto. Normalmente se hace una división conceptual entre obediencia activa y obediencia pasiva. La obediencia activa es todo lo que Jesús cumplió la ley y esa obediencia luego se nos imputa a nosotros, pero también todo lo que padeció al ser el sacrificio, todo eso también, ese castigo que debíamos padecer nosotros,
ha sido puesto sobre él. Pero miren que acá lo asocia con la doctrina de la salvación, que dice fuente de eterna salvación, pero lo asocia con el sacerdocio. Siendo constituidos por Dios, somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Ya ven la interpretación como la va haciendo. Entonces, la condición humana y temporal de Jesús interpretada teológicamente en estos pasajes. Luego hace una referencia a la genealogía de Jesús. Es la otra parte. Hebreos 7, del 13 al 14. Él lo puede leer. Dice, y sin contradicción alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, mas allí aquel del que se testifica que vive. Y por decirlo así, también le vi que recibe los diezmos, diezmo por medio de Abraham, porque aún estaba en las entrañas de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Pues cambiando el sacerdocio es necesario que se haga también cambio de la ley, porque aquel de quien se dice esto pertenece a otra tribu, de la cual nadie atendió al altar, porque es evidente que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, sobre cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Si ven lo interesante de cómo él hace cómo soluciona el problema del sacerdocio, porque él dice, Jesús no puede ser interpretado teológicamente como sacerdote dentro del orden levítico. ¿Por qué razón? Dice, porque nuestro Señor viene de la tribu de los reyes, no de la tribu de los sacerdotes. Pero aún así, es sacerdote porque es sacerdote según un orden distinto. Entonces, bien interesante cómo hace la interpretación de, de una tribu, de la tribu de Judá. Se descendió de Judá una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a los sacerdotes. Entonces, ahí viene el tema de la tribu de los reyes. Pero lo convierte en rey y sacerdote. Hay que hablar todavía del sacrificio y de la muerte, de la resurrección, de la ascensión, del juicio y de la segunda venida. Todos esos hechos están interpretados teológicamente en la carta a los hebreos. Pero yo creo que podemos dejar hasta acá para después continuar y no dejar los temas, digamos, inconclusos. Y además porque no dimos el receso. ¿Hay hasta aquí alguna pregunta, duda, comentarios? Profe, me marcó bastante la lectura en el verso 3 del capítulo 1 cuando dice que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder.
porque me hizo ver directamente las primeras páginas del Génesis, cuando Dios habló y hizo todo por su palabra, pues. Una teología, lo que veíamos de la teología de la palabra, ¿cierto? Dios, y dijo Dios y fue hecho, y dijo Dios y fue hecho. Y ahora nos encontramos con que esa expresión, entonces, entra a ser la obra de Cristo como creador también. Eso para reflexionar. Profe, también importante, cuando usted habló de creación y redención, que es interesante que la promesa de redención está hecha en el mismo Génesis, no después de muchísimos, bueno, no sabemos cuánto tiempo haya pasado, ¿no? Pero con respecto al libro, en el capítulo 3 ya Dios está hablando de la redención, de cómo iba a ser para resolver ese problema en el que el hombre se había metido por su desobediencia. Entonces es interesante el concepto, como usted nos está diciendo, creación y redención, que se maneja ahí mismo en el Génesis, en los primeros capítulos. Y es que Romanos nos da ese mismo texto y nos dice que como Adán cayó, la tierra fue maldita por su causa, ¿cierto? Entonces, Romanos interpreta eso teológicamente para decir que cuando se dé la redención de los hijos de Dios, la tierra también, que gime con dolor de parto, será restaurada. Esa es la razón por la cual Romanos vincula creación y redención, porque cuando se dé la redención de los hijos de Dios, se dará qué cosa, la restauración de la creación. Y eso también nos lleva al tema escatológico. ¿Saben? Primera creación dañada por la caída, la nueva creación será restaurada, pero el orden es inverso a lo que pasó en Génesis de acuerdo a la teología de Romanos, ya es aparte. Dice, el hombre cayó y la tierra fue maldita por la causa. Luego Romanos dice que el hombre tiene que ser restaurado y cuando se dé la restauración de los hijos de Dios, será la restauración también de la creación. Hasta ahora la tierra gime con dolor de parto, esperando que la redención de los hijos de Dios. Entonces, esa unión entre la teología de la creación y la redención, cuando la vamos ampliando a otros panoramas, como el Apocalipsis o como las cartas de Pablo, ya vamos entendiendo esa unidad teológica entre creación y redención, que a veces no se desarrolla. A veces se estudia el tema de la creación como si no tuviera como que una relación directa con la redención. Pero si usted se pone a pensar por qué el Evangelio de Juan desarrolla una teología de la creación refiriéndose al Génesis para luego hablar de la encarnación y ven que es muy semejante. En Juan vemos creación. En el principio era Dios, era el verbo. Luego vemos y la palabra se hizo carne. Y luego vemos y murió por nosotros y se entregó. Entonces ahí vemos preexistencia, creación, encarnación, redención. Y vemos aquí en Hebreo una estructura semejante. Preexistencia, creación, encarnación, redención. Vemos esa parte. Entonces ahí vamos viendo lo que en teología bíblica se llaman patrones, ciertos patrones teológicos que se van ordenando. El patrón de la asociación entre encarnación y redención, entre creación y redención. Y si ustedes buscan eso en los profetas, está muchísimas veces porque al pueblo se le dice, el que te creó, te olvidaste de tu creador, otro, el que te redime. Entonces yo dice, oye, pero es que ese esquema viene desde los profetas también, que los profetas muchas veces hablando de la redención, le recuerdan al pueblo no solo que Dios fue el que nos sacó de la esclavitud de Egipto, sino que también es el creador. Entonces uno se pregunta, ¿pero para qué viene? Bueno, la reminiscencia
a sacarlos de la esclavitud de Egipto, uno la tiene clara. Pero ¿y a qué viene el tema de recordarle que es Jesús creador? A recordarle que va a haber una nueva creación, una renovación de todas las cosas, que comiencen el hombre cualquier cosa con el nuevo nacimiento. Entonces ya viene esa teología de la creación, va a jugar un papel muy importante ahí. No hay que dejarla de lado, porque a veces no le prestamos atención a cómo se usa la doctrina de la creación en la teología del Nuevo Testamento. ¿Con qué tema se une? ¿Qué otras dudas, comentarios? Pastor, y otra cosa que no puede notar acá, que lo primero no es necesariamente es lo más importante y relevante. Aquí en el capítulo 10 dice, quita lo primero, pon lo segundo. Y si nosotros vemos todo lo que es la historia, el primero siempre era suplantado por el segundo. Jacob suplantó, o sea, fue en lugar de Saúl, que era el primero. Y así otra serie de eventos se ve como ese patrón en la historia de las escrituras. Lo veo yo, pues, de esa manera. No sé si estoy equivocado. Es posible, yo no he hecho ese estudio así como a detalle, pero podría ser establecido como si se logra determinar que hay un patrón ahí, habría que hacer un análisis de teología bíblica del sentido de la repetición de eso, de ese patrón. Era como de tarea investigar ese punto ahí. Se está, no, el cargador se me va a descargar. Aló, Ahí se escuchó. ya volví que me sacó. Si lo escuchamos. Bueno, entonces habíamos quedado en el tema de la tribu de los reyes. El otro punto sería el de sacrificio y la muerte, pero creo que por hoy podemos dejar hasta aquí para no
Nos faltaría sacrificio y muerte, resurrección, consumación redentora, ascensión y segunda venida. Nos faltarían toda esa parte de la interpretación teológica que está haciendo la carta a los hebreos en ese sentido. Pero lo desarrollamos entonces. Mañana ya hay clase, ¿verdad? ¿O cómo es el...? Sí, mañana tenemos clase igual, de 7:30 a 9:30. Ok. Entonces vamos a terminar un poquitín más temprano hoy. Hoy me tocó viajar y hacer un poco de cosas. Desde ayer ando viajando y eso. Entonces, para terminar un ratico antes que tengo como dolorcito de cabeza. Bueno, pastor, no hay Teníamos problema. Nos vemos mañana y terminamos con ese tema de la teología de la encarnación y de los periodos de la obra mediadora de Jesús. sí, hasta ahora esta parte sí se ha entendido Sí, cómo Hebreos hace una interpretación teológica de la historia antes de Cristo y de la vida de Cristo. sí, ahí Esa deja uno parte, meditando porque hay muchos detalles. Entonces es como que, ok. sí, sí. La idea sería que tomaran los versículos y analizaran, oye, este fragmento de Hebreos, ¿a qué partes de la narración de los evangelios nos está mandando y qué interpretación teológica está haciendo de eso? Pero ojo que también hace interpretación teológica de Levítico. Entonces tendríamos que ver, cuando habla de, por ejemplo, de todo el día de la expiación, del capítulo de la expiación, eso es una interpretación teológica de todo el Yom Kippur, del día de la expiación en Levítico. Entonces tocaría ir a Levítico y leer Levítico y luego ver la interpretación teológica que él está haciendo de ese evento. Porque miren que ya lo hizo con las etapas de la historia, como lo vimos en el capítulo 11. O sea que esta carta hace una interpretación, una teología de la historia muy, muy particular. Y como está tan cargada de eventos, o sea, condensa una gran, en unos cuantos versículos condensa una gran cantidad de eventos, o sea, y da una interpretación muy densa, muy profunda de eso. Entonces, Y ese sería como el reto. no sé si quizás le pasa a los demás, es como un ejercicio mental. O sea, mientras se está desarrollando cada punto, uno que, pero esto yo lo leí aquí, y entonces este lo está explicando de esta manera, entonces todo lo que más o menos se conoce se ensancha, se expande, y uno dice, ok, es como más o menos parecido a cuando Esteban está predicando, que uno empieza a ver cómo él pasea por todo el Antiguo Testamento y empieza a dejar claridad en los puntos que uno está leyendo en los evangelios. Entonces, no sé si le ha pasado a los demás, pero el hebreo ha sido como si estuviera resumiendo la interpretación del Antiguo Testamento y aclarando otros puntos del Nuevo. A mí me ha pasado, pues yo, wow, se me ha quedado como dicen aquí, como picado, como quisiera seguir escuchando. Sí, hay que el tema es leer con detenimiento. ¿A qué hechos está haciendo referencia él ahí y cómo los está interpretando? Porque hay hechos que él es como la peculiaridad de esta carta. Mm, Uno normalmente era como difícil para uno hacer la relación entre Hexemaní y un sacerdote. O sea, como que uno dice, oye, pero acá uno ve, oye, mira, hablando del sufrimiento, lo conectas con el sacerdocio. Y de hecho en otras partes de la carta sí dice, sí, es un sacerdote que se compadece de nosotros porque experimentó eso.
Entonces dice, fíjate cómo uno va uniendo, va uniendo. Y estas cartas juegan mucho con la asociación. O sea, hay que ir remitiéndose a los eventos anteriores. O sea, aquí se refiere acá, esto se refiere a él. Miren que ya nos habló de Abraham, de cuando entregó a Isaac y nos los conectó con la resurrección. O sea, es muy de reminiscencia, no tanto de citas directas, porque que también las hay y cuando las hay son sumamente importantes, pero también las indirectas son importantes para la construcción de la teología de esta carta. Lo que sucede es que este autor tiene, o sea, en la escritura en la mente y la va citando y tiene los eventos en la mente y los va, o sea, presupone que uno hace esas asociaciones y eso es lo que a veces no hacemos para interpretar la carta y ahí es donde perdemos la riqueza de la carta, porque hacemos una interpretación como muy rápida. Que si ustedes ven lo que hemos hecho aquí simplemente es hacer como el esquema y buscar en todo el libro, mira, que comenzó hablando desde la encarnación y al final va hablando de todas las etapas de la vida de Cristo. O sea, y eso es sorprendente porque hace una interpretación de todas las etapas de la vida de Cristo. Y si uno coge ese ejercicio y comienza a leer los evangelios, todas las etapas de la vida de Cristo y los complementa con lo que dice Hebreos, pues eso ya ahí ilumina muchas cosas. Ya tienen otra forma de leer Hebreos. Estaba cobrando mucha riqueza, mucha vida el texto en muchos aspectos que de pronto no se habían analizado desde esa óptica. Bueno, hermanos, si no hay más comentarios o participaciones, vamos a orar para terminar con esta parte. Entonces, el día de mañana terminaríamos con la vida de Cristo y seguimos con los otros temas que vienen de teología de esta carta. Bendito y buen Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por la riqueza, Señor, que tiene tu palabra y por cómo tu Santo Espíritu va cada día más dándonos una mayor apropiación de esas riquezas de tu palabra, Señor. Rogamos que nos sigas edificando por medio de ella y que sea esa palabra, Señor, que llegue hasta lo profundo de nuestra alma para que podamos vivir eh, todo a la luz de tu palabra y para que comprendamos, Señor, con mayor profundidad la obra de Cristo en el madero y la obra que ahora mismo está ejerciendo, Señor, como sumo sacerdote también, que intercede por nosotros en medio de nuestras debilidades, de nuestras luchas, que es un sumo sacerdote que nos conoce, Señor, que padeció los rigores de este mundo, que venció y que por medio de sus victorias, Señor, también nosotros tenemos acceso, Señor, al lugar santísimo, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia de parte de este sumo sacerdote, Señor, que ascendió a los cielos, Padre, pero que le plació conservar, Señor, la humanidad, que siempre estamos unidos a Él, Señor, porque siempre Él permanece unido a nosotros en cuanto a su humanidad. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, nos vemos mañana si Dios quiere. Que tengan una feliz noche. Feliz noche. Bueno, hermanos, que Bendiciones. descansen. Mi Un hermano, Dios le gusto. bendiga, doctor. Hermanos.